Muy buenas noches, Georgina, me da mucho gusto saludarte. Nos encontramos en el programa Dominio Informativo. ¿Cómo te va? Muy bien, muy buenas noches, Félix. Oye, yo quería preguntarte hace mucho tiempo, ¿cómo es que te iniciaste en esto del periodismo? En el periodismo, pues casi yo empecé, vamos a decir, cómo empezaba una mayoría de los reporteros. Generalmente, desde los años 50, 60, a mí me tocó ya empezar en los años 60, los enviaban a los reporteros nuevos a foguearse, por decirlo así, en las fuentes informativas de la Jefatura de Policía y de la Policía Preventiva en general. Y realmente sí se aprendía mucho porque había comandantes, jefes del servicio secreto, jefes de la Policía Preventiva, que tenían conocimiento de lo que estaban haciendo y tenían conocimiento de quiénes eran los delincuentes o los principales individuos que causaban problemas en la ciudad. Quiero decirles que en esa época que me tocó vivir, sí había delincuentes muy peligrosos y que tenían que ser pues sometidos. Infortunadamente, a algunos de los agentes se les pasaba la mano y no solamente cacheteaban a los detenidos, sino también los metían en un pozo con agua helada que tenían por allá por el rumbo de la villa, o los llevaban a los separos de la Jefatura de Policía en la plaza de Tlaxcuaque y ahí los tenían pues sometidos. A veces los hincaban o los dejaban encerrados 4 o 5 días con pocos alimentos y los golpeaban. Eso fue en la época todavía de los 60, pero bueno, por fortuna se acabó ese tipo de agentes o de policía de esa naturaleza. Pero con el tiempo, hoy se ve que infortunadamente sí se requieren policías, no de esa dureza de golpear y de martirizar, pero sí se requieren agentes de poder de convencimiento, de fuerza, para poderles hablar a los que cometen delitos. Y parece ser que en estos días precisamente tratan de revivir algo que se le parezca al antiguo servicio secreto. Cuéntanos algún caso que te haya sorprendido mucho, que te haya impresionado. Bueno, en muchos casos, a mí me recuerdo que precisamente yo empecé a ser reportero de asuntos policíacos del periódico La Prensa, porque don Manuel Buendía, que fue mi mentor o mi guía como director de ese periódico de La Prensa, me buscó cuando yo era reportero del periódico ABC. El ABC era un periódico chiquito que lo acabaron porque era muy crítico en el gobierno del presidente López Mateos. Y bueno, entonces a mí me buscó mi compañero que todavía vive, por fortuna, Jorge Herrera Valenzuela, durante meses y meses y meses para que yo fuera a ver a Manuel Buendía al periódico La Prensa. Yo me imaginaba para qué me quería, porque Buendía era un reportero de las informaciones de la Presidencia de la República para ese periódico. Y bueno, pues querían que fuera director del periódico, pero como La Prensa era un periódico de prácticamente nota roja, se requería de un agente de fuerza, de poder, de convencimiento, en fin. Y se pensó en Jorge Udave y Jorge Obregón Lima, y llegó pues Jorge Obregón Lima a ser el jefe del servicio secreto. Entonces, a mí, yo que andaba haciendo mis pininos en el periódico ABC, como digo, un periódico chiquito, me llevan
con uno de los comandantes, con Jorge Obregón, y luego con Manuel Mendoza Domínguez. Y ya me dicen que tenía yo que ser reportero de la Nota Roja, y yo no tenía mucha experiencia o ninguna experiencia en ese sentido. Pero finalmente me hice amigo de muchos comandantes como los que me he mencionado, Jorge Odave González, José Salomón Tanús, Juan Larios Ochoa, el jefe Manuel Mendoza Domínguez, el general Cueto Ramírez, que era el jefe de la jefatura de policía de aquel entonces. De toda esa gente fui conocido y yo me involucré con ellos. Hubo un tiempo en que incluso me catalogaron como el mejor reportero de la fuente policíaca. Felicidades. Y con esa bandera navegué mucho tiempo. ¿Y algún caso que te haya impresionado, que los hayas acompañado? Sí, fueron varios. Uno de ellos fue el de la Mercedes Casola Meller, que fue muerta de 43 puñaladas junto con su novio, Isilio Macines Solaine. Como digo, les dieron 43 puñaladas a los dos y empezó una investigación terrible. Entonces, a aquel tiempo se les detenía a los sospechosos y, como decíamos, se los llevaban al pocito allá por el rumbo de la villa, y algunos, pues que eran inocentes, los cacheteaban o los pateaban o los metían en tanques de agua helada para que confesaran. Pero muchos de los casos sí eran ciertos, sí eran responsables los detenidos, y así fue como muchísimos casos fueron aclarados. ¿Cuál era el principal delito que perseguían? Pues, todo lo que sucede en la fuente policíaca, que son homicidios, robos, asaltos en la vía pública, pues todo lo que se conoce como la Nota Roja, estaban a cargo de la jefatura de policía y fundamentalmente del servicio secreto, al frente del cual estuvo un veracruzano, Manuel Mendoza Domínguez, que, como decía, parecía santito, de buena onda, de buen carácter, pero en el fondo era durísimo y tenía a muchos comandantes muy duros también, como José Salomón Tanús, como Jorge Odave González, como Juan Larios Ochoa, en fin, la jefatura de policía de aquella época contaba con 600 agentes de verdad de Dios. Son muchísimos, y mantenían el orden, digamos. Entonces ahora, si quieren hacer otra jefatura de policía u otro servicio secreto como aquella época, primero ojalá que no lo vayan a hacer como era aquel, de duro y de martirizador en algunos aspectos, no en todos. Y ojalá que realmente llegue gente de conocimiento, gente civilizada, y que trate bien a los detenidos y no los tengan que llevar al pocito, a otro pocito de la villa. Bueno, Félix, pues vamos a seguir platicando de estos temas que son muy importantes para nosotros, sobre todo pues en lo que viene en la Ciudad de México. Bueno, pues es un asunto que yo no quería traer a colación, pero quiero que ustedes sepan que yo estuve 20 años en la fuente policíaca, y para qué les digo, lo que no vi y lo que no aprendí, malas mañas no. Qué bueno, gracias, Félix. Gracias, buenas noches, me da mucho gusto saludarles, que tengan buen día y buena noche. Buenas noches, gracias.